que de igual manera van a tener una escotilla, una puerta acá arriba y una escalerilla, ¿no? Entonces, cualquier trabajador va a poder subir e ingresa al espacio confinado por la escotilla, ¿no? Entonces, ese es otro ejemplo de un espacio confinado. Miren, este es otro espacio confinado, este es un molino SAC mucho más grande, este es en Minera San Cristóbal. Entonces, los trabajadores están realizando el trabajo de mantenimiento del boquete o de la escotilla de ingreso, de la puerta, y adentro hay también otra persona que está trabajando al interior del molino SAC. Este es otro modelo de espacio confinado, es un tanque o es un conducto de descarga de un tanque espesador, ¿no? Entonces, miren, vamos a ver varios ejemplos de espacios confinados. Serían los espacios confinados? Serían los estanques de almacenamiento. Hay varias posibilidades. Podemos almacenar agua, podemos almacenar, no sé, trigo en un silo, podemos almacenar minerales, podemos almacenar harina o cemento, no sé. También otro ejemplo son los estanques de proceso. Como les decía, este es un estanque de proceso. Las calderas, generalmente habían antes muchas calderas que se utilizaban en realidad porque la mayoría de las máquinas eran a vapor. Las calderas son un espacio confinado. Los ductos de ventilación también son espacios confinados. Seguramente en alguna película han visto gente que camina por ductos de ventilación en las oficinas, generalmente en los Estados Unidos o en Europa, ¿no? Entonces, estos son ductos de ventilación. Cámaras subterráneas, lo que llamamos los alcantarillados, ¿no? Acá. Entonces, generalmente es una tapa redonda, se la destapa y se ingresa al espacio combinado, una cámara subterránea, ¿no? Alcantarillas, las cañerías, generalmente esto en las empresas petroleras, ¿no? Digamos, cañerías que son, no sé, de 10 o de 10, 12 pulgadas, donde una persona tranquilamente puede ingresar a la cañería para, bueno, realizar cualquier tipo de mantenimiento, soldadura, o no sé, o verificación de las condiciones del ducto, ¿no? Entonces, cañerías también son espacios confinados y similares, dice ahí. Todo espacio confinado que presente una o más de las siguientes características requiere un permiso de ingreso a espacio confinado. No se puede ingresar a un espacio confinado así por así. Entonces, es necesario que cualquier trabajador que ingrese a un espacio confinado llene un permiso de ingreso a un espacio confinado. ¿Qué es el permiso de ingreso a un espacio confinado? Un permiso de trabajo, como decíamos el otro día, igual que un permiso de trabajo en altura, el espacio confinado también requiere un permiso de trabajo. El permiso de trabajo es un papel donde me están explicando, me están diciendo que haga un ART o un AST, un análisis seguro del trabajo, un análisis de riesgos laborales. Me piden que haga mi análisis y me piden que yo me identifique y además que demuestre que yo he sido capacitado para trabajar en un espacio confinado. Y al final me piden que registre mi nombre, mi carnet y mi número de carnet y mi firma, de manera tal de que si me sucediera algún tipo de accidentes, este sería como un descargo para la empresa, porque la empresa estaría ejecutando un procedimiento para que el trabajador ingrese a un espacio confinado. Medición de oxígeno, no sé, ventilación, varios requisitos que vamos a ir viendo más adelante. Entonces, ¿qué características tiene que tener el espacio confinado para que sea necesario llenar un permiso de trabajo? Tiene que contener o poder contener una atmósfera peligrosa. Tiene que contener materiales que pueden envolver o sofocar a una persona, ¿no? Su diseño interior es tal que la persona podría quedar atrapada o asfixiada, por ejemplo, por paredes cónicas o por un piso inclinado que lleva a un área estrecha, ¿no? Un embudo, por ejemplo. Hay muchos chutes de descarga que son en realidad de forma cónica. Entonces, cuando el trabajador ingresa ahí, cosas digo de que se resbale y caiga hacia el cuello del cono, ¿no? O la boca del embudo. Entonces, estas son las tres características que le hacen a un espacio confinado necesario para que se llene un permiso de trabajo, permiso de ingreso a un espacio confinado, ¿no? ¿Cómo se tiene que trabajar en un espacio confinado? Primero que nada, nombran un vigía. Un vigía es un trabajador competente,
que además de competente esté autorizado para ingresar a un espacio confinado. Todo trabajador que se autorice para que ingrese a un espacio confinado ha de recibir entrenamiento apropiado para realizar esta tarea. No cualquiera puede ingresar a un espacio confinado. Al igual que cuando un trabajador sube a una estructura, sube a la altura y le da vértigo, en un espacio confinado al trabajador le puede dar, eh, no sé, miedo a quedar encerrado, ¿no? Entonces puede ser también, puede ser peligroso que alguien tenga algún tipo de estos problemas. Entonces, es necesario que este trabajador haya sido entrenado, conveniente entrenado, porque el espacio confinado generalmente es oscuro, el ambiente es húmedo, el oxígeno falta, en fin. Hay varios elementos que hacen que muy especial ingresar a un espacio confinado, ¿no? El trabajador debe haber sido entrenado y además el vigía debe cumplir la función de permanecer fuera del ingreso al espacio confinado, ¿no? O sea, estamos hablando del vigía ahora. El vigía es el que se queda en la puerta del espacio confinado y tiene que observar y mantener la comunicación entre los trabajadores autorizados que están adentro y los que están afuera, ¿no? Entonces, no sé, por ejemplo, el trabajador que está adentro dice, me falta aire, entonces el vigía debe comunicar al supervisor y decirle, el trabajador dice que le falta aire, ¿no? Entonces, para que en algún momento lo puedan sacar o se hagan turnos de trabajo, en fin. Entonces, el vigía es importante que sea un trabajador que conozca del trabajo en espacios confinados y que se quede en la puerta para que haga de comunicación y haga en realidad de control del trabajador que está adentro, ¿no? No se puede poner a cualquier persona de vigía, ¿no? Generalmente, ¿qué pasa? Ponen al trabajador más joven o al menos su experiencia en la puerta y dicen, vas a avisar si ocurre algo, ¿no? Entonces, él sin ninguna experiencia, mal podría advertir cualquier tipo de peligro que pueda estar pasando adentro, ¿no? El trabajador autorizado, miren, este es un molino SAC también, está iluminado obviamente. Acá adentro han puesto reflectores grandes, esto es en Minera San Cristóbal también. Entonces, un molino inmenso, pero parecería que es grande, pero no, en realidad acá entran dos personas paradas, ¿no? En la boca, pero en realidad es un espacio cerrado y es un espacio confinado, ¿no? Tenemos que ventilarlo por lo menos, no sé, un par de horas para que el ambiente no sea tóxico, ¿no? Entonces, trabajador autorizado. Es el trabajador competente autorizado por la empresa para ingresar a espacios confinados, ¿no? Yo como empresa tengo que autorizar a mi trabajador para que pueda ingresar. No cualquiera puede ingresar a un espacio confinado. Y que tiene habilidades necesarias y ha recibido entrenamiento apropiado para realizar sus tareas en forma segura en el interior de espacios confinados. Y que conoce y entiende el procedimiento de ingreso, ¿no? No cualquiera puede ingresar a un espacio combinado. Por ejemplo, no sé, un trabajador que esté subidito de peso o que sea muy grande, muy alto, no puede ingresar a un espacio confinado reducido. Entonces, todos esos elementos hacen de que la empresa tenga que calificar y autorizar al personal competente. Supervisor de ingreso. Miren, aquí hay un supervisor de ingreso. Estos son Esta también es una parte del molino en Minera San Cristóbal también, y se hace el ingreso, son los ciclones y se hace el ingreso por acá hacia adentro, ¿no? Entonces tienen que tener también su retráctil y una línea de vida, por si acaso, para que no entre hasta adentro y quede atrapado en la tubería, en realidad. Entonces, la tercera persona importante en el trabajo de espacios combinados es el supervisor de ingreso. El supervisor de una empresa contratista competente y entrenado, responsable de determinar si las condiciones existentes para ingresar a un espacio combinado son aceptables y seguras, y que ha sido designado por la empresa para supervisar las operaciones de ingreso y trabajos en espacio combinado, ¿no? El supervisor de ingreso es el que tiene que verificar o tiene que tener la certeza de que las condiciones están dadas para que el trabajador pueda ingresar. Supervisor de ingreso, en realidad, es el que tiene la responsabilidad en la vida de las personas que ingresan en sus manos. Entonces, es ahí que tiene una gran tarea, una tarea de mucha responsabilidad, y por eso que tiene que tener mucho cuidado cuando le designan a una persona supervisor de ingreso. Obviamente, el supervisor de ingreso también debe haber realizado alguna vez trabajos en espacios confinados. No puede tener conocimientos teóricos y, bueno, aplicar los conocimientos teóricos y nada más. Por lo menos no sé,
debe haber tenido por lo menos un par, o 3 o 4 o 5 o 10 ingresos a un espacio confinado, para que realmente entienda en su verdadera magnitud el riesgo al cual va a someter a sus trabajadores, ¿no? Permiso de ingreso a espacios confinados. El permiso de ingreso es un documento. Ok, gracias, Sergio. Dice que estamos ahora en una sesión ilimitada. El permiso de ingreso a espacios confinados es un documento que se provee para permitir o controlar el ingreso a un espacio confinado. Este permiso se debe presentar para la autorización y firma de seguridad. Acá está EMSA, ¿no? Es minera Manquiri. Después de haber ejecutado la medición inicial de concentración de gases y temperatura. O sea, debe haberse realizado la medición de concentración de gases y la temperatura del espacio confinado antes de antes de firmar el permiso de ingreso a espacio confinado, ¿no? Generalmente, ¿qué pasa? Que la atmósfera puede ser tóxica, puede ser venenosa, y también que la atmósfera puede estar con niveles de temperatura altos, ¿no? Y la atmósfera puede ser explosiva incluso. Entonces, como es un espacio cerrado, un espacio donde se ha estado trabajando generalmente en molienda, por ejemplo, con mineral húmedo, entonces en realidad la temperatura se eleva. Entonces a veces hace mucha calor, entonces debe realizar también la medición de la temperatura para ver los rangos y ver si es seguro o no es seguro de que un trabajador pueda ingresar. Muy bien, este es un permiso de ingreso a espacios confinados, ¿no? Miren, tienen varias partes y todas las partes tienen que ser llenadas. Acá está el número, el nombre de la empresa, el número de contrato incluso, para ver si es que el contrato estipula o no estipula de que los trabajadores hagan trabajo en espacios confinados. Acá miren, hay un checklist de los elementos de protección personal que se deben utilizar. Por ejemplo, no sé, arnés en muchos casos, lentes, ropa de trabajo, filtros respiratorios, tal vez una máscara o un equipo de respiración autónoma. ¿Qué quiere decir esto? Una máscara full face y un tanque de oxígeno individual, porque la atmósfera es rara y tiene que tener asistencia, oxígeno asistido en realidad, ¿no? Y aquí las precauciones y medidas de control que se deben tomar cuando un trabajador ingresa a un espacio confinado, ¿no? Entonces, acá está, por ejemplo, si el trabajador debe haber recibido o no debe haber recibido un entrenamiento, sí o no, ¿no? Y acá indicar los espacios los equipos que se deben utilizar. Entonces, acá si ustedes se fijan, están los requerimientos de seguridad adicionales, por ejemplo, no sé, que el trabajador tenga un examen médico de evaluación para que no sufra ningún tipo de síndrome de encierro, en fin. Y acá el nombre, el número de carnet y la firma. Sería el trabajador aceptando las condiciones de riesgo existentes en su trabajo al interior del espacio confinado. Y acá, bueno, las firmas de los responsables, del que hace el monitoreo al inicio del trabajo, del que dice la atmósfera está adecuada y no presenta nivel de riesgo elevado. Entonces, acá tienen que firmar, es una responsabilidad. El supervisor del trabajo y el responsable de la empresa o compañía, ¿no? Que también tienen que firmar. Entonces, en caso de una emergencia o en caso de un accidente, potencial accidente, y en caso de que en realidad hay algún tipo de problema legal con algún trabajador, este documento es el que nos respalda a nosotros como prevencionistas o supervisores de seguridad para garantizarnos que en realidad le hemos comentado del peligro al trabajador y el trabajador era consciente del peligro al cual estaba siendo sometido, ¿no? Acá, bueno, esta es la segunda parte ese es el monitoreo de atmósferas. Vamos a ver más adelante qué se monitorea y el registro de los trabajadores autorizados, ¿no? Esto es necesario también tener un registro de los trabajadores autorizados. No sé, por ahí tengo 10 trabajadores autorizados que yo los he entrenado y que están capacitados para ingresar a un espacio confinado, pero justamente el día que se tiene que realizar un trabajo no viene Pepe Pérez, ¿no? Entonces, como no viene Pepe Pérez, tengo que improvisar a un trabajador y meto a cualquier trabajador. Entonces, tengo que verificar que los trabajadores que están ingresando hayan recibido la capacitación adecuada para realizar un trabajo en espacios confinados, ¿no? Atmósfera peligrosa. ¿Qué será una atmósfera peligrosa? Una atmósfera peligrosa es cualquier atmósfera que expone a una persona al peligro de muerte,
lesión corporal grave, enfermedad aguda, o que pueda disminuir o incapacitarlo en forma tal que su autodescate sea imposible, ¿no? O sea, una atmósfera peligrosa a veces no mata al trabajador, sino hace que se desmaye, le falta oxígeno o no sé, o causa que el trabajador sufra algún shock. Entonces, generalmente se desmaya o se puede desmayar. Entonces, es necesario, no se puede autodescatar, entonces tenemos que rescatarlo. La brigada de emergencia tiene que rescatar. Aquí estamos viendo un rescate que hemos realizado hace mucho tiempo atrás, ¿no? Un trabajador que ha sufrido un desmayo. Entonces, se lo tiene que sacar con un equipo especial, con un arnés de extracción que se llama. Riesgos en espacios confinados. Son aquellos que al margen de la peligrosidad de la atmósfera en un espacio confinado, que una de las paredes se caiga, o no sé, una solera, una parte del espacio confinado se puede caer, una pared se caiga sobre el trabajador. Riesgos de electrocución. Generalmente metemos muchos cables para el tema de iluminación, para el tema de herramientas eléctricas. Entonces puede ser que algún cable de estos tenga algún tipo de deficiencia y que algún trabajador sin querer se electrocute. Caídas a distinto o igual nivel, ¿no? Entonces, como el espacio combinado generalmente es oscuro, hay materiales que residuales, no sé, cualquier cosa, el trabajador puede tropezarse y caer en el mismo nivel o a distinto, ¿no? Caída de objetos en el interior. Puede ser de que, no sé, que haya algún material que se haya apelmazado en la parte superior del techo. Entonces puede ser que por el movimiento de los trabajadores o la misma, no sé, se queda de la atmósfera, lo que sea, el elemento que está arriba en el techo se pueda caer, ¿no? Entonces, generalmente pasa. Entonces, generalmente cuando los trabajadores ingresan al espacio confinado, deben lo que se llama toquear, ¿no? El techo para hacer que el material que pueda estar encima de ellos caiga, ¿no? Puede ser que también hay riesgos por el tema del ambiente físico agresivo, ¿no? O la fatiga del trabajador. Generalmente cuando hay poco oxígeno, el trabajador se fatiga más, ¿no? Entonces, o también los problemas de comunicación, que también es otro riesgo en un espacio confinado. Riesgos ocasionados por las condiciones especiales en las que se desenvuelve el trabajo y que están originados por una atmósfera peligrosa, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos de una atmósfera peligrosa? La asfixia, la principal. Puede ser de que haya cianuro, algún resto de algún reactivo. Ustedes saben que esos son venenos, entonces el trabajador puede asfixiarse. Es el riesgo más preeminente en realidad. Riesgos de atmósfera explosiva. ¿Qué pasa cuando hay mucho oxígeno? ¿El trabajador respira mejor? No, falso. Cuando la atmósfera tiene mucho oxígeno, se vuelve una atmósfera explosiva. Entonces, cualquier chispa, cualquier rozamiento o cualquier tipo de inducción que nosotros mismos provoquemos con nuestra ropa, con lo que sea, puede hacer que la atmósfera explote, ¿no? Incendio es básicamente también otro riesgo y la intoxicación, ¿no? Otros peligros. El ruido producido por herramientas o equipos que puede ocasionar problemas auditivos e interferencia en la comunicación, ¿no? Generalmente, si yo voy a golpear dentro de un espacio confinado, va a haber una resimbra o va a haber se va a multiplicar en realidad el ruido, ¿no? Entonces, generalmente hay mucho ruido dentro de un espacio confinado. Falta de iluminación o deficiente iluminación, ¿no? Lo que origina generalmente cansancio visual, fatiga, caídas, ¿no? Y radiaciones durante las pruebas. Consecuencias. ¿Cuáles serán las consecuencias de todos los riesgos que hemos anticipado? Accidentes, generalmente graves en el accidentado, ¿no? Cuando sucede un accidente en un espacio confinado, son accidentes generalmente graves, ¿no? Entonces, que no pasan solamente por un golpecito, sino, no sé, una lesión con fractura, una lesión con, no sé, con condiciones ya más graves, ¿no? Accidentes en compañeros que pretenden socorrerles, ¿no? Generalmente, un 60% de las ocasiones sucede que el rescatista en realidad también se puede accidentar. Entonces, básicamente pasa eso. Eh, ah, por ejemplo, una mina acá, cualquiera de las minas en las que trabajan, acá en Interior Mina, en realidad también es un espacio confinado, ¿no? Entonces,
Acá hay muchos accidentes por el tema de minería, porque les cae la carga o hay un derrumbe o alguna cosa. Entonces, cuando un trabajador entra a rescatar a su amigo, puede ser, es muy probable que también se accidente. ¿Por qué el trabajador se accidenta en espacios confinados? A ver, ¿por qué? Primero, porque no reconoce un espacio confinado cuando lo ve, ¿no? Y lo ignora y eso es peligroso. Entonces, a veces un trabajador, por ejemplo, no sé, cuando ve una cisterna, un camión cisterna, no piensa que es un espacio confinado e ingresa, ¿no? Pero puede ser de que la cisterna haya transportado por mucho tiempo gasolina o diésel, ¿no? Entonces, puede ser que el ambiente sea tóxico para la persona que ingresa y se pueda asfixiar, ¿no? Entonces, o no sé, que no pueda, que no vea muy bien, necesita luz, enciende, mete un cable con un foco incandescente y ¡pam!, la enciende y explota, porque la atmósfera aún tiene residuos de gas o gasolina, ¿no? Entonces puede ser que no se conozca como espacio confinado. Eso es generalmente lo que pasa. No utiliza protección respiratoria apropiada, ¿no? Generalmente, ¿qué pasa cuando un trabajador ingresa a un espacio confinado? Se pone un pañuelito o se pone algún tipo de filtro nada más y lo que le falta es más bien oxígeno. Entonces, más bien necesitaría oxígeno suplementario o cambiar el oxígeno la atmósfera que está ahí adentro, ¿no? Confía en sus sentidos. Cree que si el espacio parece seguro, realmente lo es. Pero la mayoría de las atmósferas peligrosas no son perceptibles. No pueden verse ni olerse. El mayor de los peligros de una espacio confinado es la rareza del ambiente, ¿no? Generalmente, ¿qué pasa? El trabajador mete la cabeza, mete un poquito, o el supervisor mete un poquito la cabeza y inhala un poco el ambiente y dice, no, no huelo nada raro, entonces se puede ingresar, ¿no? Entonces se confía un poco en los sentidos y no hace el monitoreo con equipo adecuado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay muchos venenos, muchos elementos químicos, muchos elementos nocivos a la salud que no tienen ni olor ni sabor. Bueno, o también tienen, pero que muchos de nosotros desconocemos. Trabajé mucho tiempo en una minera acá, en una de las más grandes de Potosí, en la más grande de Potosí en realidad, y generalmente le decían, el espacio confinado de la preparación de cianuro huele a almendras. Entonces, pucha, siempre he intentado oler cómo huelen las almendras, pero nunca he podido identificar cómo huelen las almendras, ¿no? Entonces, básicamente ese no es un buen dato, o sea, que alguien te diga, no sé, voy a hablar una tontería, los residuos de gas huelen a limón, ¿no? Entonces, no, o sea, es imposible que confiemos en una percepción tan digamos, tan poco usual, ¿no? Entonces, es mucho mejor, los recomendables que tengamos un equipo de monitoreo de atmósferas, de espacios confinados y metamos este detector de gases o este detector de atmósferas para hacer las mediciones, que es realmente para determinar cuánto es lo aceptable, los rangos aceptables para que el trabajador pueda ingresar, ¿no? Entonces, no confíen en los sentidos. ¿Por qué el trabajador se accidenta en espacios confinados? Porque subestima el peligro. Cree que puede entrar y salir antes de que le afecte, ¿no? Entonces, he conocido muchos trabajadores que dicen, no, yo puedo aguantar 5 minutos sin respirar, voy a entrar, ¿no? Entonces, subestiman el peligro y si no se dan cuenta lo rápido que puede ser sorprendido por una atmósfera mortal o ser sepultado vivo, ¿no? Generalmente dicen, no, es entrar y salir, no, no va a pasar nada, ¿no? Pero ingresan y justamente puede ser que la pared se haya aflojado y caiga sobre ellos, ¿no? Y no permanece vigilante, olvidando que un peligro puede desarrollarse dentro de lo que ha entrado al espacio confinado. Mediciones preventivas. Generalmente las mediciones, miren, acá está este señor con un monitor de gases, ¿no? Entonces, el personal debe ser autorizado. El personal que realiza las medidas debe estar autorizado. Se debe hacer el control y restricción de personal autorizado para ingresar al recinto, ¿no? Este supervisor de gases, este supervisor o este persona confiada, persona autorizada, es el que da la autorización de ingresar y salir, ¿no? Aunque el gerente de la empresa, aunque el presidente de la República te diga, es urgente que ingrese mi trabajador. Si el supervisor de atmósferas dice que no se puede ingresar, no se puede ingresar. Es necesario hacer la medición y evaluación de la atmósfera interior
previo al inicio del trabajo. Se debe realizar la evaluación y medición de atmósferas antes de iniciar el trabajo. Se debe aislar el espacio confinado, ¿no? ¿Qué quiere decir aislar el espacio confinado? Realizar los bloqueos necesarios para que accidentalmente no se cierre un espacio confinado, que no gire un espacio confinado, ¿no? Y se debe hacer una vigilancia externa permanente, ¿no? Bien, acá este es otro modelo de un detector de gases. Debe ser una atmósfera muy peligrosa porque el señor está con un full face, con un filtro de gas, y él está metido en una varilla con el sensor del equipo, ¿no? Entonces seguramente es una tanque de preparación de cianuro o de algún otro reactivo, ¿no? Recuerden ustedes que los nazis mataron a los judíos con cianuro, es totalmente venenoso, ¿no? Entonces, pero obviamente que es un buen reactivo para procesos mineros industriales, ¿no? Entonces, se utiliza el cianuro casi a diario acá en Potosí, en actividades mineras, ¿no? Medidas preventivas. Se debe realizar la ventilación natural o forzada antes y durante el trabajo, ¿no? Es recomendable que tengamos un par de extractores o ventiladores que hagan el cambio, el empuje del oxígeno del espacio confinado hacia afuera, ¿no? O sea, ventilar, natural o forzado, ¿no? No ventilar nunca con oxígeno, no se debe ventilar con oxígeno puro, sino con aire, ¿no? En realidad. Prestar especial atención en no introducir gases generados por el equipo de ventilación. O sea, obviamente, si estamos queriendo sacar la atmósfera peligrosa, sería contraproducente meter el gas de afuera, el gas que estamos ventilando, ¿no? Si en el trabajo se generaliza contaminantes, proveer extracción localizada, ¿no? Si en un trabajo se genera contaminantes, prever extracción localizada, ¿no? Y la velocidad del aire no debe ser inferior a 0.5 metros por segundo. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que haya una corriente de aire durante el trabajo en espacio confinado. Y acá esta es una manga de ventilación. Entonces, generalmente, ¿qué hacen? Cuando este señor, el monitor, el supervisor de gases, o el supervisor de monitoreo de gases, dice que la atmósfera es peligrosa, entonces se introduce una manga con una aspiradora una ventiladora, ¿no? Entonces se está ventilando mecánicamente el espacio confinado, ¿no? Generalmente eso hay que hacerlo. Si, digamos, el trabajador se ha programado el trabajo a partir de las 8 de la mañana, generalmente desde las 6 se puede abrir el espacio confinado, empezar a ventilar, ¿no? Para cumplir con la programación. Trabajador autorizado es el que reconoce riesgos que se pueden enfrentar en un espacio confinado. Ese es un trabajador autorizado. Un trabajador autorizado reconoce los signos y síntomas de la exposición a un riesgo. Generalmente, ¿qué pasa cuando un trabajador está dentro del espacio confinado? Siente sueño, somnolencia o cansancio. Entonces, ese ya es un síntoma de que algo raro está pasando. Entonces, es mejor extraerlo, sacarlo. Un trabajador autorizado entiende las consecuencias de la exposición a los riesgos presentes en un espacio confinado. Conoce las metodologías de alarma, evacuación y rescate, ¿no? Entonces, lo primero que tiene que aprender un trabajador en espacios confinados es la calma. Si un trabajador en espacios confinados siente que algo está mal, entonces debe pedir auxilio o debe emitir alguna alarma de manera que los demás entiendan que en realidad está pidiendo un auxilio o está realizando una alarma para evacuarlo y rescatarlo. ¿Cuáles serán las responsabilidades de los trabajadores? Conocer y entender los sistemas de comunicación que usarán los vigías, ¿no? Entender que deben mantener contacto y comunicación continua con el vigía. Saber cómo protegerse de los riesgos externos, bloqueos, desenergización, etc. El tema de bloqueos es un tema interesante que, bueno, no lo vamos a ver en este curso, pero quizás más adelante habría que tal vez programar con la universidad el tema de bloqueo y etiquetado. ¿Qué quiere decir bloquear y etiquetar? Realizar un trabajo tal de que no accidentalmente, prevenir que accidentalmente se pueda activar un equipo. O sea, por ejemplo, si es un molino circular que gira y muele y tengo gente adentro, tengo que bloquear este equipo para que nadie accidentalmente active la palanca, por así decirlo, y el molino gire y cause daño a la gente que está adentro, ¿no? Familiarizarse con el uso apropiado de los EPPs requeridos, es también su responsabilidad. Responsabilidades. Entender que no deben realizarse tareas ajenas a aquellas indicadas por el supervisor
y registradas en el procedimiento de trabajo seguro. Nadie puede hacer tareas que no están reconocidas, autorizadas e indicadas por el supervisor. O sea, nadie, ni el trabajador que sea más competente o que conozca más, o el trabajador que conozca menos, ¿no? Entonces, solo deben realizarse las tareas indicadas en el procedimiento de trabajo seguro. Además, las planificadas, ¿no? No se puede ingresar a un espacio confinado y decir, estito más lo haremos, ¿no? Y bueno, lo haremos, ¿y por qué? Ya estamos acá, lo haremos, ¿no? No se puede. Entonces, solamente deben ejecutar las actividades que están planificadas, ¿no? Comprender que no deben permitir el ingreso de trabajadores no autorizados al interior del espacio confinado. Ninguna persona que no esté autorizada puede ingresar al espacio confinado. Responsabilidades del vigía. Debe mantener un conteo exacto de todos los trabajadores que están en cualquier momento en el interior del espacio confinado. El vigía es responsable de decir, entraron 5, tienen que salir 5. Salió fulanillo de tal, pero ingresó otro, entonces siguen siendo 5. Entonces, el vigía debe mantener el conteo exacto de todos los trabajadores que están dentro. El vigía debe de conocer los riesgos potenciales del espacio confinado. Debe monitorear las actividades y trabajos dentro y fuera del espacio confinado para determinar si es seguro para los trabajadores en el interior. Debe mantener comunicación continua y efectiva con los trabajadores en el interior. Responsabilidades. Debe usar alarmas, los equipos de rescate y llamar al servicio médico tan pronto determina que hay una emergencia y que los trabajadores autorizados deben evacuar el espacio confinado. Debe cancelar el permiso de ingreso si las condiciones de trabajo no son seguras y debe cancelar el permiso de ingreso si un trabajador no autorizado ingresa al interior del espacio confinado. Si las condiciones no son seguras, el supervisor tiene la responsabilidad de parar el trabajo. Y también tiene la responsabilidad de que parar el trabajo si una persona no autorizada ingresa al espacio confinado. El vigía bajo ninguna circunstancia debe abandonar su lugar. Quien se asegurará de que sea llevado por el vigía, ¿no? No puede dejar su espacio, no puede dejar su trabajo por ningún motivo. Responsabilidades del supervisor de ingreso. El supervisor de ingreso debe revisar el permiso de ingreso a espacio confinado y verificar que éste contiene toda la información necesaria antes de emitir el ingreso antes de permitir el ingreso de los trabajadores. Debe asegurarse que todos los trabajadores que ingresan al mismo estén autorizados y entrenados. Debe efectuar las mediciones necesarias y evaluar la visibilidad en el interior del espacio confinado. Debe verificar que exista suficiente luz y que todas las mediciones sean correctas y exactas, ¿no? Debes repetir las mediciones periódicamente para asegurar que la atmósfera siga siendo segura, ¿no? Se debe realizar una medición al inicio, antes de dar el ingreso, y generalmente cada 5, 10 o 15 minutos, dependiendo de la atmósfera y la concentración de gases que podría existir en el interior del espacio confinado. Debe cancelar el permiso de ingreso si las condiciones de trabajo no son seguras. Al término del trabajo, debe cancelar el permiso de ingreso y verificar que el espacio confinado quede debidamente cerrado. Debe actuar en la coordinación de los equipos de emergencia y rescate si se produce una emergencia. El supervisor va a ser en realidad el jefe de rescate en caso de que exista algún tipo de eventualidad. Exigencias. General. Antes, en la etapa previa, en la etapa preliminar, antes del ingreso, se debe realizar el análisis de seguridad del trabajo, ¿no? El AST o el ART, dependiendo cómo lo quieran llamar, o el ARL, ¿no? El análisis de riesgos laborales, ¿no? Y además debe haberse capacitado a los trabajadores. Este es un espacio confinado que está en construcción, es un tanque espesador. Este tanque se va a llenar de material complejo en realidad y generalmente se hace el ingreso por este que es el cono de descarga, ¿no? Este es el cono de descarga, por acá se ingresa. Pero este espacio confinado está en construcción en este momento. Exigencias. Antes del inicio de los trabajos, la exigencia es ventilar, limpiar y purgar el espacio confinado. Se debe realizar un procedimiento de bloqueo si corresponde, lo que les decía, evitar de que accidentalmente cualquier persona pueda reactivar el equipo que está considerado como espacio confinado. Debe realizarse el monitoreo de la atmósfera. Se debe permitir el ingreso a espacios confinados. Se debe realizar un análisis de seguridad en el trabajo, un ST o un RT, lo que les decía. Y se deben verificar los sistemas de comunicación antes del inicio de los trabajos.
Durante la realización del trabajo se debe monitorear la atmósfera y vigilar permanentemente a los trabajadores. Todo el personal involucrado en un trabajo en espacios confinados deberá ceñirse estrictamente a lo establecido en el procedimiento de trabajo aprobado. Cualquier violación a ese procedimiento significará la sanción por parte de la empresa. Procedimiento de rescate. Ahora sí, vamos a ver el procedimiento de rescate en caso de emergencias. Se debe desarrollar un procedimiento de rescate que incluya la comunicación y el rescate de los trabajadores en espacios confinados. Además, se debe asegurar que existan los servicios de emergencia necesarios para atender a los trabajadores después del rescate, ¿no? ¿Qué pasa si un trabajador se accidenta dentro de un espacio confinado? Entonces debemos entrenar a un equipo de trabajadores que pueda realizar el rescate. Además, debemos preparar las condiciones para cuando extraigamos al trabajador accidentado. ¿Qué quiere decir esto? Un médico o personal de salud debe esperarlo a la salida del espacio confinado para atenderlo. No podemos sacar al trabajador y dejarlo ahí en el suelo, ¿no? Hasta que venga la ambulancia. Entonces tenemos que prever todos estos temas. Este es un procedimiento de rescate, bueno, es una fotografía de... acá el trabajador está en una camilla rígida, ha sido totalmente inmovilizado y se lo está extrayendo con un trípode, ¿no? De evacuación. Gracias por su participación y aporte. Muy bien, no sé si hay alguna pregunta. Si hay alguna pregunta, por favor. ¿Dudas? ¿Cuáles dudas hay? A ver, dígame. Bien, de todas maneras, cualquier pregunta o cualquier observación la pueden realizar también por el chat, no hay ningún problema. Si hay alguna pregunta, me dicen. Voy a seguir ahora con el siguiente tema, así rapidito nomás, porque lo que nos interesa, este tema es cortito, y lo que nos interesa es el tema de rescate en esta clase. Entonces, vamos a tratar de apurarnos. Voy a ver. Aquí está. Este es el tema que titula Trabajos en caliente. Yo alguna vez con algunos de los trabajadores, cuando explicaba el tema, me decían, no, acá en Potosí no hay ningún trabajo en caliente porque por el frío, todos son trabajos en frío. Pero vamos a ver por qué se llaman trabajos en caliente. Bien, los trabajos en caliente, básicamente, bueno, vamos a ver algunas fotografías que tengo acá y vamos a definir qué es un trabajo en caliente. Y acá este trabajador, a ver qué trabajo está realizando ese trabajador. Si alguien me puede ayudar. Está realizando soldadura, ingeniero. Muy bien, está realizando soldadura. Miren, está realizando una soldadura de un perfil tipo T en realidad, ¿no? Está soldando la brida a una tubería. Soldadura, muy bien. ¿Y acá qué hace este trabajador? Está utilizando una moladora. Genial, bueno, está cortando, está haciendo el corte de un grating, este se llama grating, y está haciendo el corte con una moladora, un disco de corte, ¿no? En realidad es un equipo eléctrico que realiza el corte. Y acá, ¿qué están haciendo estos señores? Aunque está mal lo que están haciendo. Está utilizando lo que es oxígeno. Muy bien, gracias. Está realizando un trabajo de oxicorte, ¿no? En realidad está cortando un perfil. Parece que había una demasía acá. Y está realizando el corte con oxígeno, ¿no? Pero está generando chispa, mire, y acá abajo está todos sus botellones de oxígeno. Esto es una mala práctica, pero de todas maneras. ¿Qué tendrán en común las tres fotografías que les he mostrado? Se está generando chispa en los tres, Inge. Muy bien, gracias. Entonces, podemos definir a los trabajos en caliente como toda actividad de mantenimiento, construcción o inspección donde el uso o generación de calor puede causar la ignición de gases y líquidos inflamables
o de cualquier otra materia combustible. Básicamente se está generando chispa, está generando calor y se puede generar un incendio, es lo que dice esta definición, así en sencillito, ¿no? Entonces, trabajo en caliente es cualquier tipo de trabajo que genere calor, que genere y que pueda incendiar un material, incendiar un combustible, ¿no? Entonces, eso es trabajo en caliente. Podemos ver, por ejemplo, hemos visto la soldadura con arco, la soldadura con oxígeno, muy bien, o oxiacetileno. El trabajo de, por ejemplo, discos de corte, ¿no? Amolado o corte de metales, ¿no? Con disco, con amolador. También otro trabajo en caliente es la perforación utilizando broca, ¿no? O sea, utilizando un equipo perforador eléctrico, ¿no? Y así, en fin, hay un montón de actividades de trabajos en caliente. Por ejemplo, el trabajo de herrería es un trabajo en caliente, ¿no? Que todavía se hace. El trabajo de tornería también podría ser considerado un trabajo en caliente. El trabajo de fundición de metales también es considerado un trabajo en caliente, ¿no? Entonces, cualquier tipo de actividad que pueda generar, elevar la temperatura y generar un incendio se considera como trabajo en caliente. Bien, ¿cuáles serán los requerimientos cuando voy a hacer un trabajo en caliente? Entonces, el primer requerimiento para hacer un trabajo en caliente es que tengo que tener un extintor cerca. Si voy a generar calor y puede producirse un incendio, entonces tengo que tener un extintor de incendios cerca, en las proximidades. Por ahí este señor está soldando y lamentablemente una chispa ocasiona un incendio. Entonces, tengo que tener un extintor a la mano, por si acaso. Se debe señalizar o aislar el área con baseras y letreros, ¿no? Si yo voy a realizar un trabajo de soldadura, colocaré unas baseras rígidas o colocaré, no sé, señalética, colocaré cinta de aislamiento, lo que sea, pero que pueda aislar el trabajo. Por ejemplo, en este caso, miren, este señor está realizando el trabajo de oxicorte en la parte superior, ¿no? Entonces, por ahí alguien que está caminando por acá abajo no lo ve y le puede caer una chispa a la cabeza. Entonces, es necesario que se señalice el área, o sea, que se ponga cinta de señalización y que cualquier trabajador que esté circulando por abajo se dé cuenta de que en el área superior o en el nivel superior se está realizando trabajos en caliente. Muy bien. Y la última el último de los requerimientos es que se utilicen lonas o mantas antiflama totalmente mojadas, ¿no? Entonces, generalmente este señor está realizando el trabajo de soldadura. Entonces se coloca una manta, una lona antiflama, una mampara o un biombo, como quieran llamarle. Entonces, para evitar que las chispas producidas en este lado pasen a este otro lado. Puede ser que en este otro lado haya un tanque de combustible o lo que sea. Entonces, es necesario utilizar este tipo de elementos para evitar que se produzca un incendio más allá, ¿no? Se debe realizar un AST, un análisis seguro de trabajo. Se debe tener supervisión permanente en el lugar y se debe colocar un vigía permanente. Siempre se debe colocar un vigía. Se debe implementar protección para evitar el reflejo del arco de soldadura y la proyección de partículas, ¿no? Entonces, obviamente, ¿qué quiere decir esto? Que debemos utilizar un casco de soldar. Y se debe obtener el permiso de trabajo en caliente. También se tiene que llenar un permiso de trabajo en caliente. Es necesario. Como hemos dicho en el trabajo en altura, se debe hacer un permiso de trabajo en altura. También un permiso de trabajo en áreas, en espacios confinados y también un permiso de trabajo para trabajos en caliente. Voy a volver a mostrarles el ejemplo del tanque espesador que estamos construyendo acá arriba en el proyecto donde estoy trabajando ahora. Miren, este señor está realizando un trabajo en altura, por eso está con su arnés de seguridad, está enganchado acá a la estructura y está realizando el trabajo de soldadura, ¿no? Miren, acá tenemos un equipo de soldar. Ahora los equipos de soldar han mejorado tanto que es increíble. Miren, este pequeño equipito es un equipo que es capaz de soldar semejantes estructuras. Y bueno, acá está el extintor de incendios. Miren, acá tenemos discos de corte, en fin, tenemos varios elementos que hacen que son necesarios para realizar un trabajo en caliente. Este equipo de soldadores es un equipo que está certificado. La mayoría de los soldadores son 3G o 4G, ¿no? Entonces,
Son trabajadores capacitados para hacer este trabajo. ¿Cuáles serán los EPPs para los soldadores? La máscara de soldar, obviamente. Los lentes en diferentes configuraciones para soldar. Las micas. Tenemos mica transparente y mica oscura. La máscara facial, que es necesario si voy a utilizar el disco de corte o el esmeril. Esta es una mica para la máscara facial, miren. Y acá el mandil de cuero, las polainas de cuero, las polainas de cuero, las mangas de cuero y el coleto de cuero, ¿no? El capuchón de cuero, para evitar que cualquier tipo de chispas me ingrese, ¿no? Esta es la protección personal. Este es un soldador, miren, totalmente equipado, con su gorro, aunque es una muy buena práctica que muy pocas veces o muy pocas empresas exigen que el trabajador en realidad utilice una mascarilla respiratoria para humo metálico. Es necesario y es importante. Generalmente el soldador que no sabe, agarra la máscara y se pone la máscara. Pero la máscara en realidad es un elemento de protección para la vista y para la cara, no para la respiración. Entonces es necesario que tenga un filtro respiratorio, ¿no? Los guantes de cuero, el mandil o coleto, los zapatos de seguridad. Generalmente los zapatos son de bota de caña alta para evitar que cualquier chispa ingrese en el interior del zapato. Y obviamente las polainas, ¿no? Es necesario, este es un equipo, digamos, completo de soldador. Entonces el soldador debe contar con este equipo completo. Básicamente, yo exijo que el soldador no utilice ningún tipo de prenda acrílica o prendas que fácilmente pueden incendiarse, ¿no? Entonces, siempre tiene que utilizar camisa y pantalón de jean. El jean en realidad es un material que arde muy lentamente, entonces es un material muy aconsejable para que se utilice, ¿no? Obviamente que hay materiales antiflama también, ¿no? Requerimientos. El uso de casco en los trabajadores de soldadura es obligatorio. O sea, es obligatorio que el trabajador que hace soldadura utilice el casco. Por lo cual la máscara de soldar deberá estar adosada a este, ¿no? Aparte de la máscara de soldar, es necesario que el trabajador tenga siempre su casco de seguridad. Las máscaras de soldar no podrán tener lente protector de vidrio. Se exige que este sea de policarbonato, ¿no? Entonces, generalmente se exige que la mica en realidad sea de policarbonato. La ropa no debe ser impregnada con grasa, aceites, solventes ni otros materiales combustibles o inflamables, ¿no? Generalmente, ¿qué pasa cuando el mecánico o soldador está realizando su trabajo? Se engrasa las manos o los guantes, ¿no? Entonces, tiende siempre a limpiarse las manos o a limpiarse la grasa o lo que sea con la misma ropa, ¿no? Y entonces impregna de grasa, impregna de combustibles la misma ropa. Y entonces eso le hace que sea muy combustible inflamable. Entonces, recomienda siempre que el trabajador tenga ropa de cuero. El equipo de soldadura corte con gases debe estar completo y encontrarse en óptimas condiciones de uso, ¿no? Es necesario realizar un checklist o una revisión de los equipos de oxicorte. Los equipos de oxicorte deben tener las válvulas. El equipo de oxicorte debe tener las válvulas creo que tenemos algún problemita. A ver, vamos a ver. ¿Me escuchan? A ver si alguien me... Hola. Hola, hola. Ah, sí, estamos bien. Recibí una llamada. Eso es lo que pasa. Entonces, se requiere que todos los equipos de oxicorte tengan las dos válvulas de ida y vuelta y además estén en buenas condiciones. Se debe realizar una inspección de las mangueras, de las mangueras de oxígeno y acetileno, en fin. Debe controlar muy bien para que todo esté en condiciones y no exista ninguna posibilidad de o riesgo de incendio. Este es un permiso de trabajo en caliente de una empresa en la que he prestado servicios y en realidad es un checklist de cumple, no cumple o no aplica. Básicamente este es un permiso de trabajo en caliente. Si ustedes se dan cuenta, en realidad se verifican las condiciones del equipamiento, en este caso.
y obviamente las condiciones de capacitación o asimilación o capacidad del trabajador, ¿no? Entonces, básicamente este es un permiso o un registro de trabajo en caliente. Bien, no sé si hay alguna pregunta sobre estos dos temas. Me estoy sintiendo solo hablando yo, solito. Ingeniero, aquí una consulta. A ver, adelante, Oscar. Según el área de trabajo, es la vestimenta que tienen, por decir, en las fundiciones, es la misma vestimenta, lo que es el uniforme del soldador, es lo mismo. Generalmente va a variar la vestimenta. Porque si, por ejemplo, yo trabajo en una fundición, los niveles de calor van a ser mucho más elevados. Entonces, no bastará con hacer uso de una ropa de cuero, sino tal vez tendré que usar un equipo o una ropa refractaria o un implemento de aluminio, aluminizado, ¿no? Entonces, ¿eso qué hace? Hace que el calor se refleje en la misma ropa y se evite que el trabajador en realidad se exponga mucho a una elevada temperatura. Si ustedes recuerdan, hace un tiempo atrás, unos 3 o 4 años, en una de las metalúrgicas acá en Carachipampa, sacaron una fotografía de personal fundiendo plata con ropa de cuero, en realidad. Básicamente eso es imposible de hacer. Un trabajador no podría aguantar la temperatura elevada de una fundición de plata, estando con ropa de cuero y con la hociquera o con la máscara con el filtro de soldar un half face, ¿no? Una media cara. Entonces, depende, Oscar, depende sí del tipo de trabajo que va a utilizar. O sea, no es lo mismo. O sea, hay niveles de temperatura, ¿no? Si yo voy a hacer, por ejemplo, con disco de corte, el corte de un perfil de fierro, no va a ser lo mismo, un perfil de acero, perdón, no va a ser lo mismo, no va a ser la misma temperatura que hacer trabajo con oxicorte. Y no es lo mismo hacer trabajo con oxicorte y la temperatura, por ejemplo, una fundición de plomo, por ejemplo, que necesita menos temperatura que una fundición de plata o una fundición de oro, ¿no? Entonces, ahí son diferentes tipos de configuración de los implementos de seguridad en función de la temperatura. Tienes mucha razón, Oscar. Ok. Gracias, Oscar, por la pregunta. Me he estado sintiendo solo últimamente acá. Bien, el último tema de esta noche, y bueno, si terminamos antes, vamos a dejar un espacio para el tema de los trabajos. Pero el último tema de esta noche, si es que no hubiese más preguntas, es el tema de la respuesta ante emergencias y el combate contra incendios. Este es un tema muy bonito y estoy seguro de que les va a gustar, porque nos va a dar la posibilidad de conocer un pequeño preámbulo. De ninguna manera estoy indicando o estoy diciendo que todos vamos a salir expertos bomberos al final de esta clase. El trabajo de bombero en realidad es un trabajo muy noble y muy exigente que requiere mucha capacitación, mucho esfuerzo y mucha disciplina. No todos podemos llegar a ser bomberos en realidad, ¿no? O sea, depende mucho de nuestra edad, de nuestra condición física, de nuestras condiciones incluso psicológicas, porque no todos pueden combatir no todos van a poder responder ante una emergencia de la misma manera, ¿no? Entonces, de ninguna manera quiere decir que al terminar este curso todos estemos capacitados para ser bomberos. No, no es así. Este solamente es un preámbulo, es un documento base, es una formación base para saber qué hacer en caso de alguna contingencia, ¿no? Eh, y he conocido muchos trabajadores, muchos colegas o muchas personas a las que les doy este curso y ellos dicen, no, pucha, no sé, esto es, digamos, no es para mí porque nunca me va a ocurrir un incendio, ¿no? Pero eso es algo muy lejano a la realidad, ¿no? Cualquier momento puede ocurrir un incendio. Por ejemplo, sin ir lejos en la cocina. No sé, un día de esos que ustedes decidan hacerse un estofado o hacerse, no sé, un asado, ponen la carne en el sartén y por cuestión de la temperatura y el aceite,
y ahí se puede originar un incendio, ¿no? En la cocina. Entonces, ¿qué hacemos cuando sucede este tipo de incendio? Generalmente la primera reacción es agarrar agua y echar agua al sartén. Entonces, generalmente, ¿qué pasa cuando le echamos agua a un sartén que está ardiendo? Entonces, más bien, en vez de apagar el incendio, lo inflamamos más, ¿no? Entonces, básicamente este cursito nos enseña a saber cómo podemos reaccionar ante un incendio, ¿no? Entonces, es básicamente esto. Como les digo, reitero, tengo mucho cuidado al dar este curso porque no vaya a ser que después digan, no, no, yo pasé un curso, pero me quemé porque no asimilé bien el curso. No, no. Entonces, tener mucho cuidado con este curso. Bien, como siempre, nuestras recomendaciones de seguridad y obviamente nuestros dos lemas de seguridad, ¿no? Voy a comenzar hablando qué es una brigada de emergencia. Una brigada de emergencia es un grupo encargado de velar por la seguridad y bienestar integral de los trabajadores dentro de las instalaciones confortables y seguras, ¿no? Que generan una respuesta de control inicial ante una emergencia, ¿no? Entonces, generalmente toda empresa, una empresa de mediana a grande o no sé, mediana, puede conformar o debe conformar su brigada de emergencia. O sea, básicamente un grupo de 2 o 3 personas o 4 personas a la cabeza de alguien que tenga algo de experiencia, que puedan socorrer en caso de emergencia a sus compañeros, ¿no? Entonces, básicamente, ¿qué contingencias pueden haber? Por ejemplo, que una de las compañeras que esté, no sé, en estado de gravidez, esté embarazada, pueda tener, adelantar su parto y bueno, o puede tener una complicación durante su trabajo. Entonces, ¿cómo podemos evacuar a una persona que esté embarazada? ¿O qué tenemos que hacer ante esa contingencia? Otra contingencia que generalmente se presenta son las cortaduras o las torceduras de mano, o por ejemplo, no sé, un tropezón y una caída, ¿no? Entonces, inmovilizar a un paciente o inmovilizar a una persona hasta que venga ayuda médica profesional, ¿no? Entonces, básicamente estos son los trabajos a los cuales, o los trabajos comunes que tendría una brigada de emergencia. Pero uno de los mayores, digamos, peligros o riesgos que puede existir en el trabajo es un incendio, ¿no? Entonces, peor todavía si estamos hablando de una oficina contable o de una oficina donde existan, por ejemplo, combustibles como madera o papel y no sé. Entonces, es imprescindible que estemos preparados para saber qué hacer en caso de que exista o se presente una contingencia como esta, ¿no? Entonces, la brigada de emergencia básicamente es un grupo de personas que reciben un poquito más de capacitación que los demás y saben cómo tienen que reaccionar para controlar una emergencia, ¿no? ¿Cómo se tiene que organizar una brigada de emergencia? Una brigada de emergencia, primero, se debe determinar qué tipo de brigada se necesita, ¿no? Y qué responsabilidad y de qué recursos dispondrá. Por ejemplo, no sé, yo no puedo hacer mi brigada de emergencia y hacerles pasar cursos de natación porque mi edificio está lejos de la costa, ¿no? Entonces, obviamente, que eso es una tontería, ¿no? Entonces, tampoco puedo enseñar, no sé, por ejemplo, bajar a rappel, si bajar, digamos, deslizándome por una cuerda desde un edificio de 10 pisos, si mis oficinas son en realidad una planta, ¿no? Entonces, tengo que determinar qué tipo de brigada voy a necesitar, ¿no? Debo evaluar los riesgos existentes en la empresa y analizar la vulnerabilidad de las áreas, ¿no? Entonces, debo decir, por ejemplo, en este lugar, en el depósito de aceites, la vulnerabilidad es el tema de la inflamabilidad de los combustibles, ¿no? Puede ser que ocurra un incendio, ¿no? Entonces, debo identificar en los lugares de la empresa a los riesgos en los cuales están presentes, ¿no? Debo determinar el número de brigadistas necesarios, ¿no? Debo definir la clase, el nivel y tipo de organización para mi brigada, ¿no? O sea, es imprescindible que haga esto, ¿no? O sea, no puedo, tengo 10 trabajadores en la empresa y 8 son brigadistas, no tendría sentido. Entonces, de una vez los 10 serían los brigadistas, ¿no? O sea, obviamente, si tengo 100 trabajadores, no puedo hacer una brigada de 2 personas, ¿no? Entonces, debemos siempre pensar en la lógica y en lo que realmente es, en lo que tenga que responder a la cantidad de trabajadores que tenga, ¿no?
¿Cómo organizar una brigada? Debo motivar a mis trabajadores, a mis empleados o trabajadores para conformar una brigada de emergencia. Debo motivarles. ¿Por qué? Porque es importante, debo comentarles que es importante que toda empresa tenga su brigada y que en realidad seamos responsables de la primera respuesta ante una emergencia. Generalmente, ¿qué pasa cuando hay un incendio? Llamamos a los bomberos. Lamentablemente los bomberos a veces tardan mucho en llegar por diferentes razones, no sé. Y esto ocasiona de que a veces se incendia la casa y después llegan los bomberos, ¿no? Entonces, debo conversar con mis trabajadores y ver que es necesario que nosotros también seamos responsables de la seguridad de los demás, ¿no? Entonces, debo motivarlos. Debo definir los recursos y estructura. Debo suministrar equipos de protección personal, botiquín, etcétera, ¿no? Si voy a armar una brigada de emergencia, por lo menos tengo que tratar de darles un chaleco que los identifique, un logotipo, tal vez un botiquín un poco más completo, tal vez más extintores o extintores un poco más grandes. O sea, debo dotar de algún tipo de recursos para que los trabajadores puedan conformar su brigada de emergencia, ¿no? Debo realizar la capacitación de la brigada, ¿no? Tal vez diseñar un programa de capacitación y entrenamiento. O sea, tengo que enseñarles que, no sé, cómo atender una torcedura, una cortadura, cómo inmovilizar a un paciente, cómo, qué tipo de fuegos hay, cómo debo reaccionar ante un fuego, en fin. Entonces debo diseñar mi programa de capacitación, ¿no? En función de los riesgos o de los peligros a los cuales he identificado dentro de mi trabajo, ¿no? Debo dar a conocer y presentar la brigada de emergencia a la empresa. O sea, es obvio que una vez que tenga mi brigada conformada y que los tenga capacitados, debo presentarles a toda la empresa, ¿no? Generalmente es un honor, es un orgullo, es una alta responsabilidad ser miembro de la brigada. No todos pueden ser miembros de la brigada de emergencia. Entonces, generalmente la brigada siempre es reconocida por todos los trabajadores de la empresa, ¿no? ¿Cómo puedo conformar mi brigada de emergencia? Generalmente lo que yo hago es sacar dos personas de cada área, ¿no? Entonces, los más animosos, los más proactivos que puedan, digamos, tener tiempo además y además tengan la voluntad necesaria para capacitarse, porque al final de cuentas, hacer un curso extra implica tiempo y el trabajador lo que menos quiere dar a veces es tiempo su propio tiempo para capacitar. Entonces, claramente saco dos personas de cada área y los designamos así o los elegimos democráticamente para que conformen la brigada. No es una buena práctica elegir como castigo a las personas que vayan a conformar la brigada, ¿no? He tenido alguna experiencia en la que los trabajadores deciden castigar a uno de sus compañeros y lo mandan a la brigada, ¿no? O sea, no hay peor cosa que pueda hacerse que un trabajador que se sienta obligado o que pertenezca a este grupo por obligación. No, no, eso no está bien. Debo definir las actividades de la brigada para un semestre, ¿no? O sea, semestralmente hacer una planificación. Eh, Tal vez la preparación de todo el semestre puede terminar en la realización de un simulacro, ¿no? Entonces, la ley dice que se deben realizar 2 simulacros al año. Entonces, es responsabilidad de la brigada de emergencias que realice o que prepare los dos simulacros, ¿no? Debo ejecutar un sistema de seguimiento a las actividades y acciones a la brigada, ¿no? ¿Cuáles serán las funciones de las brigadas? Antes, prevenir y realizar control sobre las principales amenazas, ¿no? Entonces, uno de los principales controles que debe realizar la brigada de emergencias es al orden y limpieza, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Eliminar todo tipo de comburentes, todo tipo de combustibles que puedan en realidad incendiarse. Entonces, ese es uno de los, por ejemplo, un ejemplo de los trabajos de control que se realiza la brigada de emergencia sobre las principales amenazas. Tal vez realizar el mantenimiento, el control de los extintores también es otra posibilidad, ¿no? La brigada debe identificar y analizar las condiciones de riesgo, ¿no? Y realiza inspecciones de seguridad en realidad todas las áreas. Establece sistemas y modalidades de respuesta ante las posibles emergencias también. ¿Cuáles eran las funciones de las brigadas durante una emergencia? Esto quiere decir, responder con acción y atención en el momento de la emergencia. Esa es la principal función de la brigada.
Después de una emergencia, ¿cuál será la función de la brigada? Se establece con el mayor cuidado y a la mayor brevedad las condiciones de seguridad, ¿no? Después de una emergencia, todo debe volver a la normalidad. Entonces, los brigadistas son quienes se encargan de volver las condiciones a la normalidad. Deben encontrarse las causas que favorecieron la presentación de la emergencia. No solamente se combate un incendio, sino se ve qué ha originado el incendio y cómo se puede evitar un próximo incendio, una próxima eventualidad, ¿no? El plan de emergencia debe contemplar una brigada con 3 especialidades. Todo plan de formación de una brigada de emergencia debe atender tres temáticas, 3 especialidades: primeros auxilios, incendios y evacuación. Esos son los 3 grandes ámbitos que cualquier brigada de emergencia debe tener. Emergencia. Voy a hacer una pequeña pausita ahora. Les voy a invitar a todos que hagan una pequeña pausita. Me quedé sin voz. Entonces, por favor, un par de minutitos. Ahora sí, gracias por la tolerancia. Bien, vamos a ver qué será una emergencia. Una emergencia, ¿me escucha? Sí. Una emergencia es una situación que aparece cuando en la combinación de factores conocidos surge un fenómeno o suceso eventual e inesperado que causa daños o alteraciones en las personas, los bienes, los servicios o el medio ambiente, sin exceder la capacidad de respuesta a la comunidad afectada, ¿no? Una emergencia, entonces, es cuando aparece cualquier tipo de fenómeno o suceso eventual que causa daño o alteración al orden, ¿no? Entonces, es una emergencia. Acá está una emergencia, no sé, este señor parece accidentado, entonces es una emergencia. Un desastre es un suceso que causa alteraciones intensas en las personas, los bienes, los servicios y el medio ambiente, excediendo la capacidad de respuesta de la comunidad afectada, ¿no?
Un desastre es algo que excede a las respuestas de la comunidad. ¿Cuál es el origen de las emergencias? Miren, hay varios tipos de clases de orígenes de emergencias. Por ejemplo, el origen natural. Se puede presentar un deslizamiento, un terremoto, un sismo, un maremoto, lo que sea, ¿no? Son del tipo natural. Del tipo tecnológico, son los incendios, explosiones o intoxicaciones, ¿no? Y del tipo social, por ejemplo, uno que todo el mundo conoce, los atentados, por ejemplo, el del 11 de septiembre acá, el vandalismo, los secuestros, ¿no? Lo que nos interesa a nosotros son los eventos del tipo tecnológico, ¿no? O sea, los que se producen por incendio, explosión o intoxicación, ¿no? Bien, esta es la norma NFPA, es de la National Fire Protection Association de Estados Unidos. Entonces, esta es la NFPA 600, se llama. Esta NFPA nos habla, o esta norma, en realidad es una norma, nos habla de la organización y entrenamiento de las brigadas contra incendios, ¿no? Las privadas. Y nos habla de un triángulo del éxito. O sea, para que una brigada tenga éxito, debe tener tres cosas. Las brigadas deben ser entrenadas, capacitadas y equipadas adecuadamente. Debe tener planes de acción, procedimientos y protocolos. Y debe tener equipamiento en las instalaciones, vehículos, material, suministro, agentes y extintores en calidad y cantidad, ¿no? Entonces, este es el triángulo del éxito. Para que una brigada tenga éxito, debe entrenar, se debe tener un plan o planes y procedimientos y se debe tener equipamiento o instalaciones, ¿no? Entonces, ese es el triángulo del éxito. La brigada de emergencia, como ya les he dicho, generalmente se relaciona a las brigadas de emergencia con el fuego, pero pues, básicamente son brigadas de emergencia las que van a tener primeros auxilios, incendios y también evacuación, lo que dijimos. Bien, vamos a hablar ahora de las brigadas de emergencia contra incendios. O sea, dicen que debemos establecer nuestra brigada de incendios de acuerdo a las mejores prácticas de la industria, ¿no? La norma presenta requerimientos para la organización, operación y entrenamiento y equipamiento de las brigadas industriales de incendios, ¿no? La NFPA 600 también contiene requerimientos de seguridad ocupacional y salud para miembros brigadistas industriales de incendio, en desempeño de sus funciones de combate contra incendios y afines, ¿no? Esta nos está hablando de la norma NFPA, ¿no? El alcance, los objetivos y los requisitos. Y bueno, acá nos dan los requisitos de una brigada contra incendios, ¿no? ¿Cuáles serán las operaciones generales que va a tener una brigada de emergencia según esta norma? Las operaciones generales de una brigada contra incendios debe contar con un sistema de manejo de incidentes, accidentes e involucrar a las instituciones municipales de ayuda. Contar con los procedimientos operativos para el control de posibles emergencias. Sobre el primer punto, toda brigada de emergencias debe ser avalada y aprobada y evaluada por, por los bomberos de la Policía Nacional, ¿no? Entonces, si yo conformo una brigada y quiero certificarla, o sea, que quiero que funcione legalmente, podríamos decir así, debo pedirle a los bomberos de la Policía Nacional que los evalúen y los certifiquen y los capaciten, obviamente. Entonces, no cualquier brigada de emergencia también es reconocida. Entonces, la ley dice que solamente el cuerpo de bomberos de la policía es el que avala una brigada de emergencia, ¿no? Nadie más. Contar con los procedimientos operativos para el control de posibles emergencias, adoptar normas para mejorar el desempeño y mantener grados mínimos de conocimiento y habilidad, y manejar la brigada de emergencia antes de atender, prevenir, ¿no? Entonces, la mayor consigna de una brigada de emergencias es, antes de atender una emergencia, mejor prevenirla. Bien, una brigada de emergencias tiene tres momentos o tres fases de trabajo. Antes de la emergencia, durante la emergencia y después de la emergencia, ¿no? Es lo que se llama la cultura de prevención. ¿Qué normará a una brigada de emergencia? O sea, una brigada de emergencia es como un cuerpo de policías o un cuerpo entrenado, un cuerpo bien disciplinado. Entonces, varias cosas que son necesarias de que
son condicionantes para la brigada de emergencia, ¿no? Primero, toda brigada debe tener un reglamento de brigada, ¿no? Por ejemplo, no sé, mantener un entrenamiento una vez a la semana o mantener a todo el cuerpo de la brigada en condiciones físicas adecuadas. O, por ejemplo, la política que nosotros tenemos en la brigada de emergencias, que no se permite el consumo de bebidas alcohólicas durante los trabajos o los entrenamientos de la brigada, ¿no? Entonces, es básico que toda brigada de emergencia tenga un reglamento. Por ejemplo, 3 faltas al entrenamiento ya es una llamada de atención, incluso la suspensión de la brigada, ¿no? Entonces, temas como ese es necesario que estén contemplados en el reglamento interno. También la política de la empresa debe ser tomada en cuenta por la brigada, ¿no? La política de la empresa es la prevención de cero, la prevención de accidentes, por ejemplo. Entonces, eso también está dentro de la política de la brigada. El programa de salud ocupacional también debe estar dentro del alcance de la brigada, ¿no? Y bueno, obviamente, nuestro reglamento de brigada deberá tener su alcance, objetivos, funciones, organización, seguridad y obviamente un examen médico de ingreso. Como les decía, no todos podemos participar en una brigada de emergencia. También se deben ver requisitos físicos, mentales y de salud todos los miembros de la brigada. O sea, obviamente, no puedo poner no sé, en la brigada a una persona que tenga, no sé, paranoia o tenga, no sé, algún problema físico, psíquico o de salud, ¿no? Entonces, es necesario que evaluemos estos requisitos. Se debe realizar un programa y periodos de entrenamiento, ¿no? O sea, tenemos que tener un programa de entrenamiento y además los periodos establecidos, tal vez una vez a la semana, una vez al mes, no sé, dependiendo de la periodicidad de nuestra brigada y también del tamaño de nuestra brigada. Debemos tener claro los deberes y responsabilidades de los brigadistas, sanciones internas, obviamente, protección personal, uniformes y emblemas, es obvio, obviamente que tenemos que tener también nuestro uniforme y nuestro logotipo, por ejemplo, las motivaciones y premiaciones, y el diseño, elaboración y revisión de los procedimientos, ¿no? Generalmente, una brigada de emergencia se deben estudiar la NFPA 13, que es la norma de sistemas de rociadores, donde en plantas grandes, o la NFPA 10, que nos habla de extintores portátiles, la NFPA 14, que nos habla de normas de tuberías verticales y accesorios de mangueras, por si tenemos hidrantes, la NFPA 291, que nos habla de hidrantes justamente, y la 101, que nos habla del Código de Seguridad Humana, ¿no? Entonces, estos son reglamentos, son procedimientos que es necesario que los tengamos claros y los entendamos en una brigada de emergencia. Y obviamente acá algunas normas que también debemos cumplir. Por ejemplo, en la NFPA 1, que nos habla del Código de Uniforme de Incendios, ¿no? ¿Qué tipo de ropa tenemos que tener en una brigada de emergencia? No se puede hacer cualquier uniforme para una brigada de emergencia, ¿no? También la NFPA 70, que nos habla del código eléctrico para analizar y ver los riesgos eléctricos que puedan presentarse. También estudiar los líquidos inflamables y combustibles, las redes de agua contra incendios y accesorios, que en Bolivia esto, digamos, en realidad no está, además porque creo que en Potosí tenemos 3 hidrantes, por ejemplo. La NFPA 51B, que nos habla de la prevención de incendios durante soldadura, corte y otros trabajos en caliente. Esta sí es importante, la 51B. Y bueno, y aquí algunos códigos más que hablan de algunos condicionantes para nuestro equipamiento y y otras normativas. Bien, aquí hay diferentes tipos de brigadas de emergencia. Por ejemplo, la brigada BREC, que es una brigada de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas. Esto quiere decir que cuando haya, no sé, un terremoto o haya, por ejemplo, el colapso de un edificio, o por ejemplo acá en Potosí, que generalmente ocurre el colapso de una boca mina, entonces esta brigada BREC es la que entra en acción, ¿no? O sea, la que trabaja en búsqueda y rescate en estructuras colapsadas. Después tenemos otra brigada, otro tipo de brigada que es la REC, ¿no? La brigada de rescate en espacios confinados, justamente el tema que veíamos anteriormente, ¿no?
Acá están los tipos de colapsos, nos está mostrando, que creo que he visto que es interesante que los pongamos. Los tipos de colapsos, el tipo de colapso más común, que es el colapso en B, y el tipo de colapso en apilamiento, ¿no? Cuando los pisos se caen. O este tipo de colapso cuando quedan suspendidos algunos pisos, o cuando un piso se apoya en un lado y en el otro lado queda suspendido, ¿no? Generalmente por eso recomiendan que cuando hay un terremoto o el deslizamiento de alguna estructura, o en la boca mina, por ejemplo, busquemos el rincón más próximo a la pared para protegernos, ¿no? Y acá estamos poniendo algunos temas, algunos códigos de marcación en algunos lugares, ¿no? Cuando, especialmente en una brigada break, ¿no? De estructuras colapsadas, ¿no? O sea, cuando hacemos un rastrillaje y identificamos en algún lugar que hay alguna persona que ahí se siente una persona viva ahí, ¿no? O hay alguna señal de vida. Entonces se pone este tipo de señalética. La combustión. ¿Qué será la combustión? La combustión es un proceso físico-químico mediante el cual un elemento sólido, líquido o gaseoso se descompone a una velocidad determinada generando luz y calor, ¿no? Entonces, básicamente este es el concepto de un incendio, ¿no? Cualquier elemento físico, químico, sólido o gaseoso se descompone a una velocidad determinada. Bien, acá vamos a hablar de las brigadas de emergencia de incendios. Bien, acá hay un incendio en un domicilio, incendio en un vehículo y bueno, la evacuación. Esta es la teoría del fuego, que básicamente es necesario que todos ustedes conozcamos. Cualquier persona debería conocer la teoría del fuego, ¿no? Para que exista fuego, para que exista fuego se debe conformar este triángulo del fuego, que tiene tres componentes. El primer componente es el calor o la temperatura, el segundo componente el oxígeno y el tercer componente el material combustible. Este es el triángulo del fuego, ¿no? Entonces, si uno de los tres factores falta, el fuego deja de existir, se apaga en realidad. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una chispa, que es el calor o temperatura, y hay oxígeno en el ambiente, y tengo algo que se vaya a quemar, entonces se va a originar un fuego, se va a originar un incendio. Bueno, un fuego. El incendio es cuando el fuego sale de control de la persona, ¿no? Entonces, cuando tengo los tres elementos, se formará un fuego. Pero obviamente, si falta uno de los tres elementos, el fuego se extingue, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo una vela encendida dentro de un vaso y tapo el vaso, le quito el oxígeno, entonces, ¿qué pasa? Con la vela se apaga. Entonces, es básicamente la teoría del fuego, ¿no? Entonces, generalmente, cuando existe un incendio, existen tres tipos de combustibles. Entonces, el primer tipo de combustible es el combustible sólido, que lo conforman, por ejemplo, las maderas, los cartones, los papeles, todo material que es sólido. También existen combustibles líquidos, por ejemplo, la gasolina, el diésel, el jet fuel, en fin, estos son elementos o combustibles líquidos. Y los combustibles gaseosos, que por ejemplo son el gas natural, el GLP, el gas licuado, o no sé, o el acetileno, en fin, son combustibles gaseosos, ¿no? Entonces, estos tres tipos de combustibles son los que existen: sólidos, líquidos y gaseosos. Bueno, acá estamos viendo la composición del natural del aire, ¿no? Entonces, generalmente la gente dice, no, el aire no se incendia, pero si variando estos parámetros, si el aire se vuelve comburente, o sea, se incendia. Bien, ¿qué será el calor? Como dijimos, el calor o la calor es la elevación de la temperatura, ¿no? Cuando la temperatura se eleva, se origina el calor, ¿no? Por ejemplo, por presencia del sol, por la acción o la operación de una maquinaria y o por algún cortocircuito o algún tema eléctrico, ¿no? Se puede generar calor.
Este es el tetraedro del fuego. Vamos a ver. Cuando existen, como hemos dicho en el triángulo de fuego, cuando existen los tres elementos, se origina el fuego. Y esto es una reacción en cadena, ¿no? Entonces, existe calor, existe combustible y existe oxígeno, entonces se produce un incendio. ¿Cuáles eran las fases del fuego? El fuego tiene tres fases. Primero tiene una fase inicial, que es una mínima expresión del fuego, ¿no? Lo que se llama un conato de incendio, cuando está comenzando el fuego. Bien, acá este es un conato de incendio. Está comenzando el fuego está pequeñito. La fase declarada o combustión libre es cuando debo extinguir el fuego con sistemas hidráulicos, ¿no? O sea, cuando ya el fuego ha crecido en realidad y empieza a descontrolarse. Y la fase incontrolada o fase latente se arde en llamas y ya no se puede hacer mucho en realidad para combatir. Se necesitan a muchos hombres, grandes chorros de agua, en fin. Entonces, esas son las tres fases del fuego. ¿Cómo se transmite el fuego? El fuego se transmite por tres vías. Primero, la radiación. Cuando existe un fuego cerca y se irradia al siguiente elemento. Por ejemplo, hay un incendio en una casa y se irradia a la siguiente. Entonces, esa es la transmisión la transferencia de calor por radiación. Por conducción, cuando existe, por ejemplo, no sé, una tubería con combustible y el fuego es conducido de un lugar a otro. Y por convección, cuando el fuego converge en uno. ¿Cómo se clasifican los incendios? Los incendios se clasifican en función a los combustibles que tenemos, ¿no? El incendio, existen varios tipos de incendios, por ejemplo, el A, el B, el C, el D o el K. El incendio, ¿cuáles eran los incendios tipo A? Los incendios tipo A son cuando los combustibles son sólidos, materiales sólidos. Hemos dicho que el cartón, el papel, la madera son incendios del tipo A. Los incendios del tipo B son aquellos que se producen cuando los combustibles son líquidos. En este caso, por ejemplo, el diésel, la gasolina, cuando se incendian son incendios del tipo B. Los incendios del tipo C son los incendios eléctricos. Diría cuando involucran algún tipo de chispa, algún tipo de cortocircuito y lo que se incendia en realidad es material eléctrico, ¿no? Una computadora, no sé, unos cables, en fin. Los incendios tipo D son aquellos que suceden por el tema de elevación de temperatura en metales, ¿no? Y los incendios tipo K es cuando lo que se incendia en realidad son aceites, ¿no? Por ejemplo, el sartén, cuando se incendia un sartén con aceites, es un incendio tipo K, ¿no? Clases de fuegos y los tipos de extintor. No todos los extintores sirven para extinguir todos los fuegos, ¿no? Por ejemplo, cuando tengo combustibles líquidos y eléctricos, entonces voy a estar frente a un incendio tipo BC, pero no A, ¿entienden? Este es un incendio tipo A cuando los combustibles son sólidos, incendio tipo B cuando los combustibles son líquidos, incendio tipo C cuando los combustibles son eléctricos, ¿no? Entonces, cuando tengo un incendio BC será solamente líquido y eléctrico. Cuando tengo un incendio tipo A, será solamente con combustibles sólidos. Cuando tengo un incendio tipo ABC, entonces será cuando lo que se está quemando es sólido, es líquido y además hay equipos eléctricos. Este será un incendio tipo ABC. Ustedes van a ver en los extintores que puedan, no sé, en la oficina o en el trabajo, tienen en un lado, en una de las caras del extintor, bien marcado el tipo de fuego en el cual pueden ser utilizados. Pueden ser fuegos tipo BC, tipo A o tipo ABC. Generalmente los extintores normales son los ABC, ¿no? O sea, los trifuegos. Bien, ahora vamos a ver las partes de un extintor contra incendio o un matafuegos, ¿no? Un matafuegos tiene las siguientes partes.
La manija de aplicación, esta, que es la parte que se aprieta, en realidad se aprieta para que se expulse el polvo químico que está acá adentro. La manija de transporte, esta asa solamente sirve para transportar el botellón. El medidor de presión, aquí tenemos un manómetro que nos indica si este extintor tiene presión o no tiene presión. Los extintores tipo CO2, o sea, los que son BC, no tienen el manómetro, ¿no? Pero sí los ABC. Acá tenemos un seguro, una espoleta que es necesario sacar antes de que el extintor funcione. Acá tenemos el agente expulsor, que en realidad es oxígeno. Eso es lo que nos muestra el manómetro, está con presión de oxígeno. Acá tenemos la manguera o corneta, ¿no? O tobera, como le llaman algunos. Esta es la manguerita y la tobera. Generalmente te das cuenta cuando es un extintor tipo BC, porque tiene una tobera o la manguera, ¿no? El agente extintor acá va a ser el polvo químico de este tipo ABC. La calcomanía o identificación, acá te va a tener una etiqueta que te va a indicar qué tipo de extintor es. Y obviamente en el cuerpo va a tener un sifón, esta manguera o este tubo que tiene dentro del tubo que no lo vemos, que en realidad es el que expulsa el polvo químico, y la calcomanía del proveedor, ¿no? Quien tiene a su cargo el mantenimiento de este extintor. Esas son las partes de un extintor. Ahí están las calcomanías, ¿no? Miren, este extintor es del tipo ABC. Bueno, aquí vamos a ver varios tipos de extintores. Este extintor es del tipo A, que funciona con agua a presión. O sea, que este es un botellón en realidad con agua que está contenida dentro de este recipiente a presión. Entonces es un sifón en realidad. Cuando yo voy a apretar, apretar el disparador, el agua va a salir a presión. Este solo nos sirve para los incendios tipo A. O sea, nos sirve para solamente cuando lo que se está incendiando es madera, es papel, es cartón. No nos sirve cuando un incendio, por ejemplo, se está incendiando o sea, un tanque de gasolina. Si un tanque de gasolina se está incendiando y yo le echo agua, lo que voy a hacer va a ser avivar más el fuego, ¿no? Un incendio tipo BC, bueno, aquí está otro tipo de sifón de agua, ¿no? Un incendio tipo BC utilizará un extintor como este, ¿no? Un incendio tipo ABC es un multipropósito, ¿no? En realidad el que generalmente se encuentra es un ABC. Viene en color rojo, amarillo, no sé, no importa el color, pero sí que diga ABC. Y un extintor tipo de dióxido de carbono, el CO2, viene en esta presentación, ¿no? El de dióxido de carbono viene con una tobera. ¿Para qué? Para que el operador, el que dispare el extintor, no se queme la mano porque el dióxido de carbono quema, ¿no? Es frío. Bien, este es un tipo AC, que es de Solcafán, no es un tipo de extintor químico. Y este es un extintor ACK, que es de un químico también húmedo, ¿no? Es una espuma. Ubicación, generalmente vamos a procurar de que nuestro extintor esté en un lugar cubierto, limpio, seco, estratégico y despejado, ¿no? Entonces, no podemos poner un extintor y encima ponerle, no sé, un ropero, ¿no? O detrás de un ropero. Miren, por ejemplo, en estos ejemplos, miren, este extintor que está en medio de las cajas y es imposible llegar al extintor en caso de emergencia. O este otro extintor que ha quedado detrás de las bolsas de los productos, ¿no? Entonces, es imposible alcanzarlo. O este otro extintor que, miren, está en todo, no sé, entrelazado con los cables de energía, ¿no? Bueno, en vez de voy a tratar de sacar el extintor y me voy a electrocutar, ¿no? Existe una norma sobre la señalización y colocación de extintores que nos indica que la altura del extintor debe estar entre 1,50 y 1,30 metros desde el nivel del piso al ras superior del extintor. Generalmente yo utilizo 1,20. Entonces, 1,20 es la altura suficiente para colocar el extintor, ¿no? Y obviamente debo señalar el extintor como extintor contra incendio.
¿En qué lugares debo colocar un extintor? Un extintor tipo A, o sea, que es de agua presurizada, lo voy a colocar a un máximo de 23 metros, digamos, al material que se podría estar incendiando, ¿no? O sea, cada 23 metros tendría que colocar un extintor tipo A. Eso es lo que me quiere decir esta relación. En cambio, un extintor tipo ABC lo tendría que colocar entre 10 y 15 metros, ¿no? O sea, entre 10 y 15 metros debería existir un extintor tipo ABC. ¿Cuál es la forma de operación de un extintor, no? Localizar el extintor más adecuado. Lo primero que tenemos que hacer frente a un incendio es verificar o determinar qué tipo de material se está combustiendo, o se está ardiendo, o se está quemando, ¿no? Si es madera, si es gasolina, o si es líquido, o sea, si es el combustible es sólido, es líquido o es gaseoso. En función al tipo de combustible que se esté quemando, localizamos el extintor más adecuado. No puedo ir a extinguir un fuego del tipo C, que es eléctrico, con mi extintor de agua presurizada porque me voy a electrocutar, ¿no? Entonces, debo verificar qué tipo de combustible se está quemando para elegir el extintor más adecuado. Debo retirar el extintor del soporte y verificar que la presión del manómetro esté correcta, ¿no? Y o el peso, debo ver si está vacío o está lleno mi extintor, ¿no? Entonces, generalmente el extintor me indica que tiene presión o no tiene presión, ¿no? Si no tiene presión, entonces mejor ni intento ir a apagar un incendio con un extintor que esté despresurizado, ¿no? No va a funcionar. Debo retirar el pasador de seguridad. Las poletas de seguridad las debo retirar. Debo probar el extintor antes de ir a extinguir la fase inicial, ¿no? Entonces, cuando retiro la espoleta, hago un pequeño disparo al piso para ver si realmente el polvo químico o el extintor está funcionando correctamente. Debo aproximarme al fuego a favor del viento, nunca darle la espalda y descargar el extintor desde la base de la llama, ¿no? En forma de zigzag, abarcando todo lo incendiado, ¿no? Y una vez controlado, retirarse de frente, nunca darle la espalda al fuego. Bueno, y aquí nos están mostrando varios tipos de mangueras y accesorios para combate contra incendios, pero con agua, ¿no? Son pocas las empresas que tienen un sistema de hidrantes o un sistema de agua para emergencias, ¿no? Entonces, lo que generalmente vamos a ver en cualquiera de nuestros trabajos o en cualquiera de nuestras actividades laborales es, es extinguir los fuegos haciendo uso de los extintores contra fuegos del tipo ABC, generalmente, ¿no? Bien, antes de pasar a la siguiente parte, que es una parte un poquito más, un poco más, digamos, específicamente sobre el tema de heridas y el tema de primeros auxilios, voy a cortar acá la clase de hoy por el tema de tiempo y quiero aprovechar la oportunidad para definir algunos temas con ustedes. Entonces, vamos a dejar la clase acá, justamente en lo que son heridas abrasivas, heridas de corte, heridas en fin, el tipo de la atención de primeros auxilios. Entonces, quiero aprovechar la posibilidad para conversar con ustedes sobre, primero, el tema del trabajo. Si hay alguna duda sobre el trabajo que debemos realizar, el trabajo de nuestro ensayo académico, entonces quiero aprovechar ahora la ocasión para que me lo puedan. Si hay alguna pregunta, entonces sería bueno que ahora aprovechemos. Y otro tema que quiero tocar con ustedes es suspender la clase del día jueves